Jueves 13 de mayo, lección número 7, el pacto en el Sinaí. Para memorizar. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Éxodo 19:4. Amoroso y querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Abrimos las páginas sagradas. Queremos luz. Amén. Para hoy jueves, promesas. Quiero preguntar, ¿qué es una promesa? Promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. Puede entenderse la promesa como un acuerdo entre dos partes a través del cual una de ellas se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo. Esa es la definición de promesa. En Éxodo, el capítulo 19 y el versículo 8, frente al monte Sinaí, el pueblo de Israel hizo una solemne promesa. El versículo 8 nos dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. ¿En qué lugar? En el monte. Hermanos, ¿por qué Israel prometió hacer todo lo que Jehová había dicho hacerlo? En el libro Patriarcas y Profetas, solamente 2 líneas, la página 388, nos dice: con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Ellos quedaron impresionados por la teofanía divina. Quedaron impresionados de todo lo que Dios había hecho en Egipto, cómo Dios había abierto el mar Rojo, cruzaron en lo seco, luego el mar Rojo se cerró, matando a los enemigos, y después ellos fueron mantenidos por la caída de domingo a viernes del maná. Pero al manifestar su gloria, ellos no entendían cuán malo es el corazón. El corazón del ser humano, créalo o no, es de continuo solamente al mal. De continuo solamente al mal. Y tan cierto es que el apóstol Pablo, tomando una cita de los Salmos, dice: no hay justo ni aun uno. Para que usted entienda
cuán solemne es prometer a Dios. Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, él cita el Salmo 14 y lo escribe en Romanos capítulo 3 y el versículo 10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. El hombre no busca a Dios. Es Dios quien anda detrás del hombre. ¿Quién estuvo buscando a Adán? Fue Dios. Cuando el hombre pecó, fue Dios que buscó a Adán. ¿Quién vino a morir por nosotros? Cristo anda detrás de nosotros. El hombre en su naturaleza pecaminosa no quiere saber de Dios. Por eso dice, no hay quien busque a Dios. Y explica las razones. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno. Por la naturaleza humana, nadie es bueno. No hay ni aún uno. Eso es el ser humano. Cuando el hombre pecó, se desconectó de la única fuente de ser bueno. Porque Dios hizo todo bueno en gran manera. Según Génesis 1, 31, hasta que entró el pecado. Cuando el pecado entra, es decir, pecado no es un acto. Pecado es romper con Dios. Ya lo he explicado en otras ocasiones. Y para refrescarlo dijo, el pecado que Eva cometió no fue comer del fruto prohibido. Ya Eva había pecado en su mente porque Génesis 3 nos dice que ella codició. Si Eva codició, el pecado comenzó violando el 10º mandamiento, no codiciarás. Y al comer del fruto, ella hizo público lo que tenía en privado. Primeramente, el pecado se comete en la mente y se hace evidente en los hechos. Un hombre no comete adulterio, o una persona no comete adulterio cuando se acuesta con la otra en un lecho. Comete adulterio cuando desea en el corazón hacer eso con esa persona, con avidez. Ya el pecado de adulterio, como dice Jesús, el que mira una mujer para codiciarla, ya pecó con ella en su corazón. Ya pecó con ella en su corazón, como si se hubiese acostado físicamente con esa persona. Pues el pecado es eso, romper con Dios. Esa vida de comunión con Dios, esa vida de relación con Dios, se rompe, eso se llama pecado. Hable mentira o no, ya estoy en pecado, porque mi vida de separación produce las cosas malas. Entonces, amigo que me escucha, el pueblo de Israel no podía prometer lo que él no tenía en su corazón. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Por eso es que dice aquí, en Patriarcas y Profetas, que con excesiva premura concertaron su pacto con Dios, creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24:7. Lo que pasa es que ellos habían contemplado el terror en el monte temblaba, el monte humeaba. Y en esa situación, cualquiera hace una promesa.
Pero esa promesa es fútil, es transitoria, no es profunda. Es como cuando la tierra tiembla fuertemente y la gente cae de rodillas pidiendo o golpeándose el pecho. Misericordia, Señor, misericordia del Señor. Termina el temblor, la gente vuelve a lo que estaba haciendo malo antes. Entonces ese es un arrepentimiento espasmódico, un arrepentimiento situacional y no un arrepentimiento de profunda convicción de pecado. Hermanos, debemos entender que nosotros no podemos por sí mismos guardar la ley de Dios. Por una razón, se necesita el auxilio del Señor para obedecer la ley de Dios. Usted puede matar, usted puede no matar, no robar, no adulterar, nada de eso hacerlo y está en pecado. Se voy a decir por qué. Dice Romanos, el capítulo 7, el versículo 12. ¿Cómo nos dice el apóstol Pablo con relación a la ley? Dice, de manera que la ley a la verdad es santa. Yo no soy santo. Y el mandamiento santo, justo y bueno. La palabra bueno es agatos en el griego, significa moral. Bueno en el aspecto moral. Entonces, en el versículo 14 dice, ¿por qué la ley de Dios no puede ser guardada por mis propias fuerzas? Dice aquí, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Y el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Versículo 18, y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. ¿Ve? Y entonces vemos que el Pablo está diciendo que él es de naturaleza carnal. Y como su naturaleza es carnal, él necesita una ley no carnal, es decir, la ley de Dios que es espiritual, para que Pablo sea espiritual. La ley de Dios no puede ser guardada por ninguna persona carnal, porque la ley de Dios es espiritual. Si es espiritual, yo necesito ser una persona espiritual. Y una persona espiritual es aquella que es nacida del Espíritu Santo. Y cuando nace del Espíritu Santo, ¿cuál es el fruto o cuáles son las obras que hace esa persona? Las obras del Espíritu, no las de él. No las de él. Por eso es que las obras no nos pueden salvar, las buenas obras. Porque para que ellas nos salven, deben ser el resultado de mi relación con Dios y no de mi actitud o mi deseo de hacer algo y hacerlo. No. Yo necesito entender, por ejemplo, en Romanos capítulo 9 y el versículo 31, ¿qué nos dice allí? Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. 32. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como de por obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. La gente quiere ser buena haciendo favores
Nadie es bueno haciendo favores. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas angelicales, si yo hablase lenguas angelicales, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, es decir, si tengo el don de la elocuencia o de ser políglota, o sea, hablar varios idiomas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Vengo a ser como una trompeta que alguien tiene que soplar para que suene. Hay que tener cuidado con lo que prometemos, no llevarnos la impresión del poder de Dios, sino llevarnos de la convicción de que somos pecadores. ¿Qué debió haber hecho Israel? No haber dicho, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. No debió nunca haber dicho eso. Señor, como dijo el publicano cuando oraba en Lucas 15, sé propicio a mí que soy pecador. El hombre solamente cumple cuando hace el pacto con Dios y Dios vive en él. Por eso Jesús dijo, el que no nace de arriba no puede ver el reino de Dios o no puede entrar al reino de Dios. Y en Romanos el capítulo 10 y el versículo 3 leemos, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, si tú quieres ser bueno, solamente haz lo que Cristo está haciendo. Y eso que tú vas a hacer, tú no lo puedes hacer por ti mismo. Tú necesitas que sea Cristo quien viva esa vida en ti. Así de sencillo. El texto favorito mío es Gálatas 2:20, de toda la Biblia. Y Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Todo lo que yo estoy haciendo es producto de mi relación con Él. Él es el que impulsa a uno a hacer el bien. Pero hacer el bien porque quiere hacerlo, no. El bien tiene que ser el producto de mi relación con Dios. Producto de mi comunión con Dios. En esa comunión Dios me convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué va a pasar entonces? Al convencerme de pecado, de justicia y de juicio, entonces voy a depender totalmente, voy a clamar a Dios, dame de tu Santo Espíritu para obedecer tu palabra. Y entonces el Espíritu Santo viene y habita en mí con mi permiso. Por eso el proverbista Salomón dijo en Eclesiastés, es mejor que no prometas que prometas y no cumplas. A Dios no le gustan las promesas incumplidas. Dios prometió que enviaría una simiente prometida y cumplió. ¿Por qué Dios cumplió? Dios cumplió porque Dios no es hombre. El hombre promete. El hombre promete. Eclesiastés capítulo 5 y el versículo 4 nos dice, cuando hicierais promesa, no tardes en cumplirla, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometieres,
Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Israel hizo una promesa en el desierto que pocas semanas después estaba adorando al becerro de oro. ¿Qué le parece? Las promesas a Dios no pueden ser precipitadas. Mejor no prometas nada que prometer y no cumplir, porque el corazón del hombre es de continuo solamente al mal. De continuo solamente al mal. ¿Sabe lo que es el hombre? Lo que tú y yo somos. Lo que tú y yo somos está en Isaías 53. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos apartamos de Dios. ¿Puede una persona ser buena sin tener a Dios en el corazón? Imposible. Puede simular, pero el bien, la bondad de Dios no es una cualidad, es la naturaleza de Dios. Nadie que en su corazón es de continuo solamente al mal puede ser bueno, a menos que Dios haga un cambio en su vida para ser morada en el cuerpo de esa persona de Dios como un espíritu. Dice Isaías 64 y el versículo 6: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Sabe cómo es que dice en el texto hebreo? La palabra suciedad es lo que más hiede, lo más asqueroso. Lo que más hiede a la presencia de Dios es el pecado. Y dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, somos hediondos, y todas nuestras justicias, todo nuestro bien hablar, son como trapos de inmundicia. En el texto original dice: son como trapos de menstruación. Así como hoy. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, estamos sujetos al mal, a menos que Dios haga el milagro de transformarnos bajo nuestro permiso. El hombre es de naturaleza de continuo al mal. Por tanto, las promesas no se van a cumplir, a menos que esas promesas sean hechas a través de la inspiración de Dios, morando Él en mi corazón, en tu corazón. ¿Cómo es que dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Realmente el texto original dice más fuerte, dice: y continúan en falta de la gloria de Dios. Es decir, el libro Obreros Evangélicos, la página 431, la pluma inspirada dice que la gloria de Dios es el carácter de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, le imputó su carácter para que éste fuera desarrollado en el ejercicio del bien hacer. De ahí que por cuanto todos hemos caído en el pecado, estamos desprovistos o continuamos desprovistos o desvestidos de la gloria de Dios, que es su carácter. Y a estar desprovistos de su carácter, nadie puede ser bueno. Puede ocasionalmente hacer algo bueno, pero una golondrina no hace el verano. La bondad tiene que partir del Dios de bondad, porque Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Nunca llegará un momento
en que Dios va a odiar. ¿Por qué? Porque su naturaleza, entre comillas, le impide odiar. Le impide odiar, es que su misma naturaleza no se suicida, no va a cambiar. Por eso es que él mismo, ayer, hoy, por los siglos. Entonces, como pueblo que hizo una promesa precipitada al pie del Sinaí, lo lógico era que no la cumpliera. Eso es lo que llamamos la justicia por las obras. La gente tiene que entender que al cielo no se llega haciendo cosas buenas. Al cielo se llega, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Por qué Pablo dijo esto? Porque hay un principio en psicología, y es que la persona es transformada de acuerdo a lo que contempla. Por eso es que hemos dicho en otras ocasiones que hay que tener cuidado con las películas de violencia, porque la mente no hace diferencia en la violencia que ve en el televisor o en la película, diciendo esto es película y esto es real. No, la mente capta la escena como que está pasando real y no que es una simulación, y eso se va grabando en la mente y se queda en el inconsciente, y llega un momento que esto en el inconsciente, en el disco duro, aflora y yo cometo lo que no pensaba hacer, pero estoy alimentando mi naturaleza con la cosa mala que estoy mirando. Por eso es que las películas de violencia no debe un cristiano verlas, porque está siendo transformado a la imagen del violento llamado Satanás. ¿Por qué Satanás es violento? Dice la Biblia que le hizo la guerra a Dios en Apocalipsis 12. Entonces el cristiano debe ser pacífico, no violento, que es el lenguaje de Satanás. Y para ser transformado de personas violentas a personas pacíficas, es aquella que deja entrar al Espíritu Santo en su vida, y ya lo prometido se convierte en realidad. Hermanos, el tiempo se acabó. Continuemos mañana este análisis. Te habló el profesor Ramón Romero. Las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas. Yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor